Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli, esta vez con fuentes de poder. De acuerdo a la regulación, las fuentes de poder se pueden dividir en fuentes sin regulación y fuentes reguladas. Las fuentes reguladas a su vez se pueden dividir en regulador serie y conmutadas. Y las conmutadas existen dos tipos, las PAM y las PWM. En este video solo hablaremos de las PWM. Acá podemos ver un diagrama en bloque de una fuente con regulador serie. Podemos ver que al principio entra la señal AC, generalmente de un nivel alto de voltaje, y es transformada o reducida de nivel a través de un transformador, donde obtengo la misma señal pero ahora con un nivel de voltaje menor. Luego entra un rectificador, donde obtengo pulsos positivos, luego la filtro, donde obtengo un voltaje DC con un voltaje de rizado, luego entro a un regulador de voltaje que puede ser como el que se propone acá en circuito integrado o con transistores o con otros dispositivos electrónicos, para luego llegar a la carga, una DC lo más pura posible, aunque no existe 100% de pureza. Teóricamente la regulación de voltaje se define como voltaje sin carga menos voltaje en plena carga dividido entre el voltaje en plena carga y porcentualmente multiplicado por 100. Sin embargo, en electrónica, regular implica muchas cosas. Regular es tratar de mantener el voltaje de salida aunque aumente la carga. Regular es tratar de mantener el voltaje de salida aunque aumente el voltaje de entrada. Regular es tratar de mantener el voltaje de salida aunque disminuya el voltaje de entrada. O sea, si nosotros tenemos un regulador de voltaje, por ejemplo de 12 voltios, el regulador de voltaje perfecto debe ser capaz de mantener esos 12 voltios aunque aumente el voltaje de alimentación en la entrada, aunque disminuya el voltaje de alimentación en la entrada, aunque la carga demande más energía o aunque la carga demande menos energía. Regulador tipo serie. Un regulador tipo serie es como el que vemos en la figura. Este está hecho con un Zener y un BJT para darle potencia en colector común. ¿Por qué se llama regulador serie? Porque vemos que la carga o el voltaje de carga depende de un elemento conectado en serie con ella. O sea, el resto del voltaje quedará atrapado en este dispositivo para obtener un voltaje de salida. Y aquí tenemos el voltaje aplicado o voltaje de entrada. Por eso se conoce como regulador tipo serie. En los libros y en los diseños electrónicos podemos encontrar muchos reguladores serie. Aquí tenemos un regulador serie un poquito más eficiente que el anterior, ya que este puede tomar una muestra de la señal de salida para calibrar otra vez la regulación, o sea, cuánto deja pasar este transistor. Acá podemos ver otro regulador serie que utiliza un diodo Zener y operacional. Y igual podemos ver que toma una muestra de la salida para corregir cualquier error en el voltaje. Y podemos ver siempre el transistor en colector común, que es el que resiste la potencia diferencial que queda para mantener el voltaje de salida. También existen reguladores de voltaje en serie que tienen limitador de corriente, o sea, pueden limitar la corriente que puede absorber la carga. Y también hay otros que pueden proteger de cortocircuito. Sin embargo, ya podemos encontrar reguladores de voltaje en serie utilizando circuito integrado, y estos son más versátiles y más fácil de utilizar en un diseño. Sin embargo, tienen ciertos límites, como por ejemplo la corriente. Se pueden combinar con otros dispositivos para obtener regulación con más potencia. Acá podemos ver un dispositivo con circuito integrado, vamos a verlo acá. Este tiene 3 pines, es más, su apariencia es la de un transistor y los pines se llaman entrada, salida y tierra. Existen muchos tipos de reguladores de voltaje, sin embargo los más famosos son la serie 78XX. Aquí podemos ver una tabla con algunos de ellos. Por ejemplo, el 7805 es un regulador de 5 voltios. Yo puedo introducir 7.3 voltios y en su salida él me entregará 5 voltios. Sin embargo, este voltaje puede subir. Puedo llevarlo hasta 15 voltios y aún así la salida me va a entregar 5 voltios. Es muy ventajoso y muy fácil de usar. Otro ejemplo sería el 7812, que podemos ver que este me entrega 12 voltios. La entrada como mínimo debe tener 14.6 voltios. Sin embargo, yo puedo ingresar más voltaje, llevarlo hasta 24 voltios, por ejemplo,
y la salida siempre será 12. Acá podemos ver una fuente que utiliza el 7812 como regulador. En esta entran 120 voltios eficaces, luego del transformador salen 18 voltios eficaces. Notamos que este transformador tiene derivación central. Aprovechando eso, hacemos un rectificador de onda completa con 2 diodos y ponemos un filtro. Obtenemos una señal, como en la figura, de 25.46 voltios pico. Notamos que esta entra al 7812 y de ella salen 12 voltios. O sea que aquí obtengo 12 voltios listos para ser utilizados. Una de las desventajas de estas fuentes utilizadas así, solo con el integrado 7812, es que solo me puede entregar 1 amperio. Sin embargo, si pongo un transistor u otro dispositivo que me ayude a amplificar corriente, puedo obtener más corriente en la salida. Acá notamos también un capacitor que siempre se pone en la salida, que es para eliminar ruido y rizado. Acá tenemos otro ejemplo. En este entran 120 voltios, se transforman a 15 voltios, luego se rectifican. Obviamente habrá que multiplicar por raíz de 215 para obtener el voltaje aquí, que va a ser un voltaje con rizado, ¿okay? Arriba de 0. Y entra un regulador 7805, el cual nos entrega 5 voltios DC y ya están listos para ser utilizados. Al igual, este solo nos puede entregar 1 amperio. Otro de los reguladores utilizados que podemos decir que es complemento de la serie 78 son la serie 79, que podemos ver en la tabla. Sin embargo, estos se conocen como reguladores negativos. ¿Por qué? Porque pueden regular voltaje negativo. O sea, si yo pongo un voltaje negativo en la entrada, obtengo un voltaje negativo en la salida. Por ejemplo, el 7912 me entrega negativos 12 voltios en la salida y puedo introducirle a partir de negativos 14.6 voltios para obtener ese resultado. Acá podemos ver un ejemplo del uso de las dos series. Tenemos un 7812 y un 7912. Y esto es una fuente simétrica que me entrega 12 voltios positivos con respecto a tierra y 12 voltios negativos con respecto a tierra. Muy útil para amplificadores de pequeña potencia. Otro de los reguladores en circuito integrado muy utilizados es el LM317. ¿Y por qué están utilizados? Porque en este puedo ajustar el voltaje de salida. O sea, al mismo tiempo que él está regulando, puedo cambiar el valor del voltaje de salida. Esto lo hago a través de la resistencia R2, que es una resistencia variable. Y a partir de un rango de voltajes de entrada, yo puedo obtener aquí un voltaje variable. Por ejemplo, que podría ir de 1 a 15 voltios, para dar un ejemplo. Los reguladores serie presentan una desventaja, analicémoslo. Imaginemos que tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios. Y yo pongo acá un regulador 7805 para que a partir de esa fuente yo obtener 5 voltios. Y aquí tengo mi carga. Esta es mi entrada del integrado y esta es mi salida. Yo sé que aquí tendré 5 voltios. Ahora imaginemos que esta carga consume 0.5 amperios, solo para poner un ejemplo. Yo les pregunto, ¿cuánta potencia está consumiendo esta carga? Obviamente será 5 voltios por 0.5 amperios, que es 2.5 watts. Por otro lado les pregunto, ¿cuánto está consumiendo el integrado 7805? Si nosotros despreciamos la corriente que va hacia tierra, diríamos que toda la corriente que entra sale hacia la carga. Esto no es muy descabellado, ya que esa corriente es mucho menor. Entonces, el voltaje diferencial en él, por leyes de Kirchhoff, tiene que ser 7 voltios. Y si tomamos que toda la corriente
pasan a través de la entrada y la salida, entonces yo tendría que será la potencia que él disipa será 7 voltios por 0.5 amperios, que sería 3.5 watts. Notamos acá que algo está mal. Estoy consumiendo 3.5 watts para alimentar una carga de 2.5 watts. Esto me está dando una evidencia de una ineficiencia terrible. ¿Cuánto estará entregando la fuente? Aproximadamente, si usamos el teorema de Telegen, que es consecuencia de la ley de conservación de la energía, o la primera ley de la termodinámica, tendría que, esta debe ser la suma de las potencias, que sería 6 watts. 6 watts. Si sacamos la eficiencia, entonces, deberá ser la potencia de salida, 2.5 watts, entre la potencia de entrada, que es 6 watts, multiplicado por 100, para obtener la porcentual de eficiencia. Esto sería, voy a hacerlo en una calculadora, 2.5 por 100 entre 6, un 41.67%, menos del 50% de eficiencia. Esto es muy malo en un regulador de voltaje. Y esta es la gran desventaja de la mayoría de los reguladores serie. Siempre tendrán esa pérdida, y mientras más grande sea el diferencial de voltaje, mayor será la pérdida. Ahora estudiaremos las fuentes conmutadas. Digamos que yo tengo una fuente de 12 voltios y tengo un foco incandescente de 5 voltios 1 watt. Y yo quiero hacer otro tipo de regulador para controlar esos 5 voltios a partir de los 12. Si yo uso un interruptor y lo cierro, digamos, procedo a cerrar este interruptor, casi instantáneamente o después de algunos milisegundos, este foco se quemará. ¿Por qué? Porque solo es de 5 voltios y yo le estoy poniendo 12. Sin embargo, la naturaleza de un foco es un poco más complicada de lo que parece. Si yo tengo un foco incandescente, este tiene un filamento y para emitir luz se basa en el calentamiento de ese filamento en vacío, que generalmente es de una aleación de material de tungsteno con otros materiales. Generalmente, cuando yo aplico voltaje, no es instantáneamente que él alcanza esa iluminación, sino que, digamos que tiene un tiempo de retardo, que es por la naturaleza física de ese tungsteno, en alcanzar la iluminación máxima. O sea, tardará un tiempo, ese tiempo puede ser muy pequeño, sin embargo, es un tiempo que se debe considerar. O sea, puede ser del orden de los milisegundos, pero tardará un tiempo en alcanzar su máxima iluminación. En este caso no pondré valores porque eso dependerá del foco que esté utilizando. Pero a partir de cerrar este interruptor, o sea, a partir del tiempo cero, que es cerrar el interruptor, tardará un tiempo en dar su máximo esplendor. Ahora bien, si yo interrumpo antes este foco en un tiempo t1, podría ser que ilumine porcentualmente en ese valor. Aprovechando esta propiedad de el foco incandescente, digamos que yo empiezo a cerrar y abrir este interruptor periódicamente, de forma que a la carga llegue algo así. Encendido, apagado, encendido, apagado. Y estos son 12 voltios. Cuando esté encendido es lo que llegaría al foco, 12 voltios. ¿Ok? O sea, el tiempo encendido
porcentualmente, si este es un periodo, supongamos que este periodo es de 1 milisegundo, o sea que estoy abriendo y cerrando ese interruptor de una manera muy rápida, y esto es el 100%, un periodo completo es el 100%, y yo, por ejemplo, pongo acá un 40% de encendido y un 60% de apagado, obtendré un voltaje promedio de esta señal en este punto con respecto a este que llamaré nodo de referencia. Obtendré un voltaje promedio de el 40% del voltaje de entrada. Esto para una onda cuadrada arriba de 0. Entonces será 12 por 0.4, que es 4.8 voltios. O sea, obtendré un voltaje promedio de 4.8 voltios. Debido a la naturaleza del foco incandescente, este encenderá casi como que tuviera los 5 voltios. Y no se quemará, ya que en él lo que estaremos viendo es una iluminación que no alcanza su máximo, que sería 12 voltios, manteniéndose un promedio de iluminación que es equivalente a los 5 voltios. Este es el principio de las fuentes conmutadas. A esta técnica se le conoce como PWM, por sus siglas en inglés, Pulse Width Modulation, o modulación de ancho de pulso. Esta modulación consiste en obtener un voltaje promedio a partir del ancho de pulso de la forma de onda cuadrada. Sin embargo, sería impreciso estar haciendo esto con un interruptor y con la mano. Por lo tanto, el interruptor es reemplazado por un dispositivo que podría ser un conmutador BJT o un MOSFET. En este caso, un MOSFET de acrecentamiento canal N, el que estoy dibujando. Y esto a su vez controlado por un circuito integrado que genere esa señal PWM para que estos dispositivos conmuten. O sea, el interruptor es reemplazado por un sistema de conmutación. Si analizamos la eficiencia de esta fuente, diríamos que es de un 100% teóricamente, aunque en la realidad no es así. ¿Por qué? Porque cuando el interruptor está abierto, la corriente es 0. Y por lo tanto, la potencia en el dispositivo de conmutación debería ser 0 watts. Por otro lado, cuando el interruptor está cerrado, el voltaje debería ser 0 en un cortocircuito. Y si el voltaje es 0, igual obtendré 0 watts. Sin embargo, en la realidad los conmutadores no son tan perfectos y dejan una pequeña resistencia, ya sea entre sus terminales colector-emisor o drenaje-surtidor, en el caso de ser un MOSFET. Recordemos que la potencia promedio de un sistema es igual a 1 entre el periodo multiplicado por la integral de 0 al periodo de la potencia instantánea por el diferencial del tiempo. Y esta potencia se mantendrá en un sistema conmutado. Por lo tanto, lo que en realidad estamos haciendo es variando la potencia en la carga a partir del ancho de pulso de una onda cuadrada. Sin embargo, nosotros lo estudiamos a partir del voltaje promedio. Por ejemplo, acá tenemos una señal de 12 voltios de onda cuadrada con un periodo de 0.01 segundos, o sea 100 Hz, en la cual tengo un 60% de encendido y un 40% de apagado. Por lo tanto, el voltaje promedio será el 60% de 12 voltios. Para poner un ejemplo, el 60%, utilizando una calculadora, 12 por 0.6 es 7.2 voltios. O sea, el voltaje promedio es 7.2 voltios. Aunque debemos tener claro que en realidad aquí no hay 7.2 voltios, ya que lo que hay en realidad es una onda cuadrada de 12 voltios 0 voltios. Esto tendrá sentido si la carga lo permite, como en el caso del foco incandescente. Sin embargo, en las fuentes conmutadas
se diseñan de tal forma que en la carga siempre llegue el voltaje regulado que se quiere, muy parecido al voltaje promedio. Otra forma de verlo es a partir de la serie de Fourier. Esta nos dice de que cualquier función es una constante más la suma infinita de senos y cosenos con diferente frecuencia y diferentes amplitudes. El valor constante es la componente de C del sistema, que es la que estamos obteniendo a partir de este tipo de regulación. Acá podemos ver una fuente conmutada en bloques. En esta entra la señal alterna a la entrada, después de ser protegida con un fusible y un metal óxido varistor. Luego entra un filtro de armónicos, se rectifica, se filtra, y aquí tenemos entonces un más B, que llega al transformador y hace de que a través de un conmutador, que puede ser un transistor BJT o un MOSFET, pueda obtener una onda cuadrada en la entrada, lo cual me entregará una onda cuadrada en la salida, que luego es rectificada y luego filtrada para obtener el voltaje de salida. Sin embargo, ¿dónde está aquí la PWM? La PWM sale de un controlador, que es un circuito integrado que genera esta señal. Este circuito integrado es un circuito integrado inteligente, que podemos ver aquí que se alimenta del mismo voltaje más B, o podría alimentarse del transformador también. Este integrado puede censar a partir de un optoacoplador generalmente, o un circuito de retroalimentación, puede censar el estado de la salida. Por ejemplo, si el voltaje de la salida baja, él corrige aumentando el ancho de pulso para mantener regulado el voltaje. Si el voltaje de salida sube, él corrige disminuyendo el ancho de pulso para mantener el voltaje de salida. Igual ocurre si varía el voltaje de entrada, ya sea subiendo o bajando. Otra forma de ver de una manera más sencilla un diagrama en bloques de una fuente PWM lo vemos en la figura. En este está la entrada de AC, se rectifica, se filtra, luego se conmuta y se transforma para luego volver a rectificar y filtrar y obtener el voltaje de salida, que a su vez es censado a través de un sistema que está generando una PWM para controlar la regulación del sistema. Acá podemos ver un diagrama real de una fuente conmutada. Trataremos de distinguir algunos de sus elementos. Aquí tenemos la entrada de señal AC. Luego pasa por un fusible, un puente rectificador, un filtro y aquí tenemos el voltaje más B. Notamos que este llega al primario del transformador, que es este, el cual está esperando ser conmutado a través del conmutador, que es este MOSFET. Este recibe una señal PWM que viene de este integrado, que es el oscilador PWM. Este a su vez es alimentado, podemos ver aquí, a partir de esta resistencia y del mismo transformador, que tiene otra derivación para generar ese voltaje DC de alimentación de ese integrado. Por otro lado, de la salida del transformador obtenemos una rectificación que luego se filtra y ya tenemos aquí el voltaje de salida. Sin embargo, para mantener la regulación hay una red de retroalimentación formada por varios elementos que a través de un optoacoplador, como el que vemos acá, nos da una referencia hacia el integrado y así el integrado puede tomar la decisión de aumentar o disminuir el ancho de pulso y mantener la regulación. Acá podemos ver otro ejemplo de fuente conmutada. Identifiquemos sus elementos. Aquí está la entrada de AC, puente rectificador. A veces hay un termistor en serie. Este nos ayuda a aumentar su resistencia cuando se calienta, o sea, cuando hay más exigencia. Hace una especie de regulación. Luego tenemos el filtro. Aquí tengo entonces un voltaje positivo más B. Este es el primario del transformador. Identificamos el transformador. Y aquí está el conmutador. Aquí está el oscilador PWM que nos entrega la señal PWM aquí al conmutador. A su vez, ese integrado está alimentado del mismo transformador, de este embobinado y a través de esta resistencia para el inicio. Y aquí tenemos nuestra salida,
la cual se rectifica, se filtra, se regula y vuelve a obtener el voltaje de salida. Sin embargo, falta algo, la retroalimentación, para saber cómo está el sistema, que al final se hace a través de un autoacoplador y una red que vemos ahí, y esta llega otra vez a el integrado para que él tome decisiones de si aumentar o disminuir el ancho de pulso de acuerdo a las exigencias de la carga. Acá podemos ver otra fuente conmutada. Identifiquemos sus partes. Aquí tenemos la entrada, un fusible de protección, un filtro de armónicos, un rectificador de onda completa, el transformador. Luego, en este caso no hay un conmutador aparte, o sea, no hay un transistor, ya que hay un integrado que incluye el conmutador. A veces ocurre de que el mismo integrado oscilador también es conmutador, como es el caso. Y notamos que de la salida del transformador se vuelve a rectificar, se vuelve a filtrar, se vuelve a regular. Por cierto, en este caso se utiliza SCR y Zener para regular. Y vemos que nos entrega un voltaje simétrico de más o menos 15 voltios, esta fuente. ¿Y dónde está la retroalimentación? La podemos ver a través de esta red de acá, a través del autoacoplador, que regresa al integrado, que hace las dos funciones, oscilar y conmutar PWM. Acá podemos ver otro ejemplo de fuente conmutada. Podemos identificar la entrada de AC, el fusible, filtro de armónicos, luego rectificador de onda completa, filtro. Podemos identificar lo que mencioné anteriormente. Aquí está un termistor en serie. Esto es muy típico en los diseños reales. Aquí está el oscilador PWM, que a la vez es conmutador. ¿Cómo lo sé? Porque aquí dice drenaje y no hay conmutador afuera, o sea, no hay un MOSFET ni un transistor. Por lo tanto, aquí va ya la conmutación PWM. Este es el primario del transformador y vemos que este transformador tiene un montón de secundarios, entre ellos un secundario que me alimenta el integrado, ¿verdad? Haciendo un ciclo ahí, y varias salidas. Notamos varios diodos de salida que nos dan 4 voltajes, o sea, se rectifica, se filtra y obtengo 16 voltios, 12 voltios, 5.1 voltios y 3.3 voltios. Y podemos notar aquí la red de retroalimentación que a través de un autoacoplador me regresa hacia el integrado PWM y así estudiamos esta fuente. Acá podemos ver otra fuente. En esta, acá tenemos la señal del voltaje de entrada alterno, pasa por este fusible, este metal óxido varistor. ¿Qué es un metal óxido varistor? Este es un dispositivo que tiene un voltaje de ruptura, que cuando la señal de entrada llega a ese voltaje de ruptura, él se pone en cortocircuito, protegiendo el resto del sistema, ya que un cortocircuito haría que se queme el fusible y protegería al resto del circuito. A través de este dispositivo pasan la línea y el neutro, que llegan a un filtro de armónicos, que es toda esta región de acá. Luego esa señal es rectificada y aquí entonces llega un voltaje positivo. Este es el transformador, aquí podemos ver el transformador. Este tiene un embobinado primario, que podemos verlo aquí, que es donde llega la PWM, que sale de este integrado. O sea que este integrado hace las dos funciones, oscilador y conmutador, que es el STR A6151. Si usted quiere saber más sobre él, puede buscar el datasheet. Y vemos que este integrado se alimenta, su voltaje de alimentación se toma del mismo transformador a través de esta red de rectificado de este embobinado. ¿Ok? La salida del transformador igual se rectifica, se filtra y aquí tenemos nuestro voltaje de salida VO. Por otro lado, la red de retroalimentación, que a través de este octoacoplador nos lleva una señal de muestra hacia el mismo integrado que está controlando mi PWM. Y aquí a grosso modo podemos ver las etapas de este sistema. Existen muchos circuitos integrados para control y generación de PWM. Aquí tenemos un ejemplo, el KA3842, muy utilizado. Podemos ver que es un integrado de 8 pines. Este solo sirve como controlador PWM, o sea, me genera la señal PWM y igual hace la regulación manteniendo el ancho de pulso correcto. Sin embargo, podemos notar que este no es conmutador, o sea que este debemos trabajarlo con un MOSFET o un BJT. En resumen,
Una fuente conmutada, PWM, regula el voltaje de salida variando el ancho de pulso de una manera inteligente. ¿Cuál es la ventaja de una fuente conmutada? Que es de alta eficiencia. Y esto incurre en su reducción de tamaño. Por ejemplo, si la comparamos con una fuente regulador serie, la fuente regulador serie podría ser 5 veces mayor o más que una conmutada, con las mismas características de potencia, voltaje, corriente. La desventaja es la distorsión armónica, o sea, esta genera una gran tasa de distorsión armónica y un ruido considerable. No debemos confundir distorsión armónica con ruido. La distorsión armónica es la deformación de la forma de onda de la alimentación y el ruido se da por inducción electromagnética de Faraday. Aparte de un sinnúmero de páginas de internet que visité para hacer esta presentación, en su mayoría tomé datos del libro de Boylestad, Electrónica, Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos. Gracias por su atención.